Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina. Hoy les voy a hablar de otro rapecito para la intuición, que es el rapé Samsara. El Samsara y la Artemisa son rapés que trabajan sobre la intuición. Lo que pasa es que el Samsara es un rapé que conecta más con el mundo sutil. Hay personas que tienen ciertos dones, que canalizan, que abren registros, o que su trabajo les ha hecho desarrollar un don y quieren potenciarlo aún más, y esta capacidad de sentir, de conectar con las otras personas, de conectar con las energías sutiles, realizando limpias. Esto es de cualquier lugar, ¿no? Puede ser desde un lugar terapéutico en el cual la persona está muy cargada energéticamente. No tiene que ser como la limpia chamánica necesariamente, sino una limpia, o tal vez tu trabajo es de tal vez leer el tarot, o algo que sea necesario conectar con ese mundo sutil para recibir información. El rapé Artemisa, el rapé Samsara es el adecuado. El Artemisa es un rapé que nos potencia la intuición como en todos los aspectos, ¿sí? Es como más para el cotidiano, para nuestra vida cotidiana en sí. El Samsara es más dirigido, más a potenciar los dones que ya tenemos, o que tenemos dormidos, o que no hemos querido recibir, pero que están ahí latentes en nosotros, porque nos conecta con ese mundo sutil, como les digo, y nos permite recibir información. Es un rapé de los que manejamos nosotros que entra dentro de los rapés visionarios. Es un rapé que está hecho con la resina de lepená. Esta es una planta, el árbol de virola. Es una planta que se le extrae una resina, un árbol que se le extrae una resina, y esta resina, su efecto es muy similar al del yopo. También tiene 5-MeO-DMT igual que el yopo, y normalmente se hacen unas bolitas, ¿sí? Como de resina que se mastican, o también se hace a forma de rapé. Es una medicina que no es muy conocida, no ha sido liberada del todo. Hay ciertas personas que han tenido la oportunidad, pero en este está mezclado con tabaco, por lo que yo digo que es un rapé de estudio. No es como el cielo, que sabemos la cantidad que debemos aplicarnos. Esto es diferente. En este rapé, si queremos llegar a la visión, es diferente en cada una de las personas. Entonces debemos estudiarlo. Es un rapé que nos permite trabajarlo en el cotidiano. Lo podemos trabajar solo para recibir información, usándolo normal, poquito. Yo lo que he logrado como darme cuenta es que poniéndonos más o menos 3 veces lo que normalmente nos ponemos cuando más nos ponemos, ¿sí? Porque yo recomiendo el trabajo fluido, que fluyamos, que no siempre sea la misma cantidad, pero cuando más nos ponemos, la cantidad que nos ponemos, ponernos 3 veces más, es la cantidad necesaria más o menos para alcanzar visión con este rapé. Es un rapé que se siente muy corporal. Es un rapé que es bastante grueso, como les digo, es hecho de resina, de una resina, entonces es resinoso, es gruesito, parece como si estuviera húmedo, pero es un rapé precioso. A mí me encanta, es un rapé que me gusta mucho porque me conecta muchísimo en el trabajo que realizo. Es un rapé que me ayuda a conectar muchísimo con las medicinas, a escucharlas bien, a recibir lo que me quieren decir, a que me ayuden a conectar con la persona que viene a trabajar con la medicina. Entonces es un rapé que trabajo constantemente. Si este es tu trabajo, si te llama la atención, pues te lo recomiendo.